Bienvenidos a Emaús, un podcast de discípulos para discípulos y un poco más. En esta segunda entrega me acompaña de nuevo Sare, Hola. Roy, Hola, ¿qué tal? Pao ¿Qué onda? y atrás del lente que nos observa y en los controles, Joaquín the Producer. Hola, hola. Mi nombre es Aarón, muchas gracias por acompañarnos y el objetivo de este podcast es analizar, debatir, aprender, cuestionar y queremos, y es nuestro anhelo, que el contenido que se genera en esta mesa y los materiales que puedes descargar gratis en www.emauspodcast.com sirvan para tu aprendizaje, crecimiento, desarrollo, madurez. Somos un grupo de discípulos que busca ayudar a otros discípulos y ojalá esto sirva, aunque sea para agitar el avispero de la discusión, agitar el avispero de las dudas, porque las dudas siempre son el mejor camino para el desarrollo de nuestro aprendizaje y conocimiento. Y aunque es peligroso lo que voy a decir, ojalá sirva para el intercambio de comentarios. Si estás viendo esto en YouTube, déjanos tus comentarios, tus bendiciones, tus cadenas de oraciones, tus peticiones de oración también. Tus números de atrás de la tarjeta. Sí. También el hate se vale. Si tienes alguna pregunta, quieres proponer un tema, lo que sea, déjalo ahí en la cajita de comentarios. Y si estás escuchando esto en alguna otra plataforma, ve a nuestra página de internet, emauspodcast.com, déjanos un mensaje. Nos va a dar mucho gusto leerte y tener este intercambio de ideas y este diálogo en crecimiento. Ahora sí, entremos en materia. Segunda entrega acerca del modelo VITE que utilizan los cultos, las sectas. Culto en esta idea anglosajona y secta en la manera en la que los latinos lo entendemos. Pero un grupo que tiene ciertas formas de lavarle el cerebro a las personas para que terminen haciendo lo que el líder quiere. Realmente hablábamos en la presentación o en la entrega pasada acerca de las sectas cristianas, ¿no? Y nos hacía un ruido de, ¿habrá sectas cristianas? Y pues veíamos justo el modelo Byte, ¿no? Cómo desglosa cómo funciona una secta. Y creo que algo muy bueno en esta temporada en la que vivimos es ir más allá de señalar el problema, sino solucionarlo, aportar una perspectiva de cómo deberían ser las cosas. Y creo que eso es lo que hoy buscamos como aterrizar, ¿no? Si el cristianismo, la iglesia no es lo que dice el modelo Byte, entonces ¿qué, no? Porque el cristianismo per se no tendría que comportarse como una secta. Tendría que ser algo totalmente diferente. Este modelo Byte empieza postulando que las sectas, los líderes y sus agrupaciones buscan controlar la conducta de las personas. Pero realmente, aunque tristemente seamos sinceros, hay iglesias que lo hacen, hay comunidades que lo hacen. ¿Realmente el cristianismo es así? ¿O debería ser así? Pues sí, tratábamos este punto, ¿no? Y ahora a la luz de las escrituras podemos ver que Pablo constantemente está animando a la iglesia a que hagamos, o seamos más bien dicho, como Cristo, que Él sea nuestro parámetro, que nuestra conducta sea diferente, pero no por que alguien esté en control de ella, sino porque lleguemos a ser como Cristo. Y esto se traduce en una madurez, en una santificación, en algo que vamos a vivir día con día y que es un proceso. Romanos 12:1 y 2 dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo vivo en sacrificio, ¿no? Y nos hace mención en esta parte que dice que cambiemos nuestra forma de pensar. Esa palabra que usa en griego metanoia es cambio de mente. Y creo que entonces ese control de conducta se rompe cuando Cristo está inspirando, el Espíritu Santo está inspirando a Pablo para que diga esto, ¿no? Hay que cambiar nuestra mente, pero es primero de adentro hacia afuera. Entonces es algo que va a ir pasando naturalmente y no porque alguien te lo diga o esté en control de eso, sino que si tú has creído en Cristo realmente, va a venir un cambio
en tu exterior, en esa conducta, en cómo vistes, en cómo hablas, en cómo te relacionas con otras personas, pero va a ser porque primero hay un cambio adentro y después se va a ver reflejado afuera, en tu conducta y en muchas otras cosas. Ujú. Viene a mi memoria un ejemplo muy práctico. ¿Se acuerdan del endemoniado Gadareno? Este hombre que estaba en cuevas y desnudo y rompiendo cadenas, conoce a Cristo, es liberado y cambia su manera de ser. Es más, ya no andaba encuerado, Claro. Ajá. se viste. Ujú. Y tanto cambia que la gente del pueblo se espanta, ¿no? Por el cambio. Y es que eso sucede cuando alguien conoce a Cristo, cambia. Pero es muy diferente cambiar porque conoces a Jesús a que porque yo te digo, tienes que hacer esto, tienes que hablarle a tal persona, tienes que usar tal ropa. ¿Les ha tocado eso? Sí, y eso yo creo que es una pregunta, ¿no? Cuando hay estas enseñanzas de las cuales tienes que hacerlo, al final todas estas enseñanzas acaban involucrando los textos bíblicos para poder reforzarlas. Pero cuando se dan estas enseñanzas de que tienes que hacerlo o no, ¿cómo podríamos discernir, por así decirlo, separar y decir, esto es algo que realmente hago por amor o por Por imposición. o por imposición o porque lo entiendo O por rutina, por traducción, ¿Cómo costumbre. sería? Yo digo que lo verdadero permanece. Y si es Ujú. real, sí, te vas a tropezar, vas a tener caídas, pero al final va a regresar esa convicción de lo hago por amor a Cristo, lo hago por cada vez ser más como Él, ¿no? Y no por decir, ay, alguien me está presionando para hacer esto. Y evidentemente cuando es así, pues solo cumples con esa parte, pero toda tu vida demuestra algo diferente. Entonces, Claro, cuando es verdadero. yo me pongo a pensar mucho en este ejemplo de, por ejemplo, el papá con el hijo, ¿no? De haz tu tarea, ¿no? Y el hijo realmente se hace menso, ¿no? Es como, se pone con el celular y ya nada más escucha que el papá está caminando hacia el cuarto y ya luego te sientas, ¿no? Pero realmente creo que parte crucial de esto del comportamiento es la madurez, ¿no? O sea, que no lo hago porque me van a regañar o porque me va a ir mal o porque voy a quedar mal con la gente, sino porque estoy entendiendo, como dices, Pau, cuál es mi convicción, cuál es mi fundamento Ujú. y ya no tiene que haber alguien detrás de mí o ya no lo hago por miedo o ya no lo hago porque sí, sino estoy entendiendo que también, como justo el pasaje que mencionas, mi vida está siendo un sacrificio continuo a Dios, ¿no? En lo que hago, en lo que pienso, en lo que siento, etcétera. Y es más un criterio personal que una imposición. Ujú. Creo que es importante eso, ¿no? El cristiano, el discípulo, tiene que aprender de su maestro. Y creo que ahí está también luego el problema. Mucha gente no aprende porque no quiere aprender y otros no aprenden porque no los dejan aprender. Ujú. Pues Porque, nadie les enseña. sí, porque también ese es otro punto. En las sectas la información está clasificada, Ujú. codificada. Los líderes deciden lo que sí se puede leer, lo que no se puede leer. Por ejemplo, en la historia de la humanidad, por muchos años no podía la gente acercarse a la Biblia porque era Ujú. prohibido Ujú. hacer copias de la Biblia. Ujú. Es interesante porque la información es muy importante, Sí, muy, muy importante. realmente ahí y que sí he llegado yo a experimentar y a vivir dentro de una mala ejecución de lo que tiene que ser la iglesia, es justo este control de la información que la hace inaccesible, ¿no? Es imposible que yo alcance la revelación que tú tienes porque pues solo a tú estás a ese nivel o solo tú eres el elegido de Dios y te empiezas a sentir como de, híjole, pues tal vez Dios a mí no me quiere hablar, ¿no? O tal vez necesito pasar tantos procesos para escuchar la voz de Dios. Y en la palabra es todo lo contrario. O sea, ¿cuántas veces en Proverbios dice, busca la sabiduría, átala a tu cuello? Y también Jesús diciéndonos, porque bueno, hay unos que dicen, no es que son más importantes las palabras de Jesús que de Pablo, por decirlo así. Pues ahora que para que veamos, ¿no? Que hasta Jesús mismo dijo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, toquen y se les abrirá. O sea, nunca encontramos en la palabra un alto, un stop.
en cuanto a buscar a Dios. O sea, siempre está esta puerta abierta y que tampoco fue gratis, ¿no? O sea, fue gracias a Cristo, que ahora y que hoy podemos tener acceso al Padre y que incluso si no tenemos sabiduría, como dice Santiago, la podemos pedir y Dios está ahí para darnos. Y si somos de los que son medio torpes y no la libramos, ahí, ¿no? Igual en Isaías, si estamos en ese camino, Cristo mismo es el que va con nosotros y no nos vamos a extraviar. Y pues bueno, quería leerles una cita que a mí personalmente me ayudó muchísimo a entender esta onda de que no necesitamos más que Cristo para llegar al Padre, más que el Espíritu Santo para entender las Escrituras. Y es esta, dice Proverbios 2, 6, 8, dice: porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Wow. ¿Les ha tocado estar en algún lugar donde la información se cuarte o donde solamente el que está enfrente tiene la razón? Sí. Yo creo que al final también, bueno, esta idea de que es más fácil recibir la información de alguien es lo cómodo, porque hay muchas decisiones que son difíciles de tomar y muchas respuestas no las encuentras como que digas al 100 en la Biblia, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué trabajo debo de tomar cuando tengo 2 ofertas de trabajo? ¿No? O sea, en la vida práctica, ¿no? ¿Cuándo es el tiempo de Dios para sacar un proyecto? ¿No? Cosas así creo que son la información difícil y luego ahí se toma mucho este manejo de la información en la cual esa persona líder resulta que sí tiene la respuesta. ¿No? Entonces, te dicen en el tiempo de Dios y cuándo lo vas a saber pero tienes que ver estos parámetros o este tipo de señales o X o Y. Yo pondría eso sobre la mesa también como duda en cuanto a ese manejo de información que se aplica en las cosas prácticas, ¿no? No solo es una cuestión de información oculta del cristianismo y de la doctrina, sino es una cuestión que también manipula y al final se ve reflejada en tu conducta, pero es información en la cual, ¿cómo sabes? ¿Cómo pudo llegar esta persona, este líder, a esa información? ¿Y por qué yo no pude llegar a esa? ¿Cómo se aplicaría? ¿Ustedes qué piensan de eso? No, y saber también, cómo mides que lo que él dice es lo correcto. Claro, porque son falibles. Y es que es más bien una evasión de responsabilidad, de decir, yo me voy a hacer cargo de mis decisiones, y eso es lo que no queremos muchas veces. El decir, totalmente de acuerdo. No. Creo que yo aquí atrás, el ojo que nos observa, el ojo que nos mira. Quería decir algo. Yo creo que este paso, como lo mencionan, de madurez, tiene mucho que ver con dejar de depender de alguien más, ¿sí? O sea, y saber y conocer la responsabilidad que tienes delante de Dios y saber qué quiere Él para tu vida, ¿no? Y una vez con esa definición, o sea, la toma de una decisión, creo que no es que Dios se equivocó o sea, sino que tú lo decidiste, pero tú sabes qué es lo que más te conviene. ¿No? Y quizás esta idea de pensar que depende de ti va en contra de la estructura viejísima, ¿no? Existe un sacerdote, o en las tradiciones antiguas, una sacerdotisa que tenía la respuesta, ¿no? Que al final de cuentas es el liderazgo. Pero si lo analizamos, y viene ahorita a mi mente las palabras de Pedro, ¿no? Todos somos sacerdotes. Entonces todos tenemos esta chance de hablar con Dios, de tener esta relación con Dios. Y sí, la realidad es que las decisiones que nosotros tomamos dependen de nosotros. Claro. Y si las tomamos en la carne, si nos equivocamos, si metemos las 4, es nuestra culpa. Algo muy importante, tanto para los que somos discípulos como aquellos que están dentro de una responsabilidad de enseñar a otros, es sí ser muy conscientes de lo que estamos haciendo, ¿no? Si tanto como maestro estamos enseñando erróneamente, tener mucho cuidado con lo que estamos diciendo, porque son vidas, ¿no? Son generaciones. Y tanto como discípulos, ser maduros y escudriñar la palabra, porque eso es algo a lo que nos llama el Señor, a escudriñar su palabra, a meternos. Y ahí mismo el Espíritu Santo es el que nos va revelando. Si bien no dice, toma este trabajo o cásate con esta persona, sí te da esa claridad para saber qué es lo que está de acuerdo a la voluntad de Dios. Y ya no eres dependiente de esta persona porque la empiezas a empoderar, ¿no? Es que solo lo que él diga es lo correcto. Y bueno, yo ahí solo quería comentar que sí, si alguno de nosotros está en alguna
función de enseñar, que seamos sabios y prudentes con lo que decimos, porque sí dice la palabra que va a haber incluso mayor condenación. Todas estas personas que empiezan a decir, no, es que te va a ir mal, es que el Señor no quería esto. Mucho cuidado con eso, y también si estás enseñando o si lo estás recibiendo. Y ahorita me acuerdo de lo que platicábamos en otra ocasión. Pau mencionaba y citaba a Pablo: todo me es lícito, pero no todo me conviene, no todo me edifica. Creo que las decisiones tienen que estar fundamentadas en tus convicciones. Y esas convicciones emanan de tu conocimiento, de esta información que es la base de cualquier discípulo. Claro. De la Biblia. Hoy en día me llama mucho la atención que tenemos acceso a recursos que ninguna otra generación de cristianos tenía. Tenemos acceso a más de 10,000 manuscritos. No existía ni se podía imaginar esa cantidad de documentos en la época de la Edad Media, en el Renacimiento, jamás. Y ahora los tenemos, pero no los leemos. Y es más fácil que entonces Pau me diga qué tengo que hacer, o Pau le diga a Sare qué tiene que hacer, en lugar de nosotros pagar el precio Claro. y rascarle. Y eso es otro punto. Porque como la gente de entrada tiene esta tendencia, y cuando digo la gente, nos incluimos todos. Claro. Es más fácil que te lo den masticado a tú masticarlo, ¿no? Es más fácil repetir un patrón de pensamiento. Con toda esta agenda que está hoy en día muy en boga, ¿no? De identidad de género, movimientos por las minorías y demás. Es muy común ver cómo muchas personas solo copian y reproducen algo que vieron en cierto video, escucharon en cierto podcast. Y por favor, si nos están escuchando, no solo se queden con esto. Por favor. Se los suplicamos. Nosotros no tenemos la verdad. Nosotros estamos caminando con la verdad, porque la verdad no es un concepto, la verdad es una persona, es Jesús. Y para poder conocer a esa persona, tenemos que tener una capacidad de ir al texto, sobre todo los textos, que habla de esta persona, de Jesús. Cuando nosotros vamos a ese pasaje, cuando vamos a ese libro, cuando vamos a esos documentos, tenemos que llegar con la mente abierta, con la capacidad de cuestionar, con la capacidad de, ¿qué tal si lo que me han enseñado no es lo correcto? Ahí me gustaría agregar algo como para ir cerrando este punto. Y es que otro aspecto del modelo Byte en cuanto al control de la información es que hay un uso excesivo de la propia información de la secta, ¿no? Y te encierra en lo que la propia secta cree, más allá de lo que hay afuera, ¿no? Entonces, de repente tal vez es más importante las experiencias espirituales que ha tenido el líder o lo que llegas a vivir ahí como iglesia, que la misma palabra, ¿no? Y para mí ha sido muy, muy claro el pasaje en el que, perdónenme, estoy buscando, en Pedro, 2 de Pedro 1:19, antes de eso empieza a describir cómo el autor mismo escuchó a Dios diciendo, este es mi hijo amado, en él me complazco. Una experiencia que yo creo que cualquier persona habría escrito un libro y se convierte en un bestseller, ¿no? Pero no, o sea, simplemente dice, empezó a escribir y dijo, y eso ni siquiera es lo más importante. La palabra más segura no es la experiencia, es la Biblia, ¿no? Entonces, si de repente nos empezamos a fundamentar más en otra cosa que no es la palabra, mucho cuidado ahí, porque la palabra es esa la que le va a dar el fundamento a cada una de nuestras vidas en cada momento. Y cuando nos fundamentamos en algo que no es la palabra, surgen ideas y conceptos, gustos y preferencias que a veces volvemos mandamientos. Es que no se puede comer esto porque no me gusta. O tienes que creer esto, ¿por qué? Porque así lo enseñamos. Oye, pero si yo cuestiono esta doctrina o esta enseñanza, no, entonces ya eres del diablo. Claro. Y creo que... Porque estás pensando diferente. Ajá, y es el tercer punto del modelo Byte, el control del pensamiento. ¿Cómo piensas? ¿Qué piensas? ¿Y para qué piensas? Ahora, no sé, ¿les ha tocado estar en alguna comunidad, desgraciadamente,
donde casi les digan, ¿tienen que pensar esto? No, bro, jamás. No, sí, mira, yo lo que... No me gusta como trazar mucho esto a veces en base a mis experiencias, pero sí pasa, ¿no? ¿Y cómo es que pasa? Pasa no solo a través del líder, sino se vuelve una comunidad que todos piensan igual. Y cuando tú piensas diferente, no solo transgredes, por así decirlo, a una persona. Para empezar, la cultura en la que estamos, que es latina, es súper sentida. Ajá. Si no piensas igual que yo, ya estás en contra mía. Ya me ofendiste. Ya me ofendiste. Estás mal, ¿no? O sea, en otras culturas no piensas igual que yo. Perfectísimo. Vamos a hablar de esto. Llegaremos a algún punto o no, pero no hay un sentimiento en contra. Aquí sí. Si no piensas igual que el líder, que quien enseñó la doctrina, y a su vez cuando se enseñó, esa doctrina es adoptada por la mayoría, entonces ya hay un sentimiento de rechazo. Entonces el control del pensamiento ya no se vuelve parte de solo una persona. Ya es toda una comunidad quien hace el control del pensamiento. Y es súper peligroso porque entonces cuando el control del pensamiento se vuelve colectivo, se vuelve como una burbujita cerrada, ¿no? Que no se deja contrastar o comparar, porque luego esta idea de las sectas es como que ellos tienen la verdad, ¿no? Y todos los demás están mal. O toda esta idea de esta es tu casa, no permitas contaminarte, que no destruyas lo que ya se ha edificado aquí, ¿no? Sí, o lo que Dios nos dio, eso hay que permanecerlo. Y el problema es que no dejamos que se derriben las cosas que no tienen un sustento. Y eso ya afecta y trastorna pues nuestro pensamiento tal cual. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que pasa. Creo que vale decir, mira, ¿por qué es así? ¿No? Yo en una práctica real, así en esta cultura, me he dado cuenta que cuando digo que no, ya ahí empieza a haber un pequeño cierre por la otra parte, ¿no? No digo que no en la intención de ofender, ni mucho menos. Pero siento que es Pero eso cultural. también tiene que ver, como dices, que no te ponen, no, También tiene que ver, claro. Pero ¿estás de acuerdo que es cultural? Por ejemplo, en otro tema de cultura me ha pasado que ahorita que he querido beber mucha agua, cuando voy a una casa y pido únicamente agua, la gente se saca de onda. No, pero no quieres, tengo ahí agua de fruta o el refresco. Quieren darte algo o azucarado o mínimo gasificado. Así pasa, ¿no? En este sentido. Entonces, yo he aprendido algo que es mucho más tranquilo ir preguntando y cuestionando en vez de decir un no directamente en esta cultura, ¿no? Oye, pero ¿por qué pasa esto si aquí dice esto? Y se va como llevando o separando, ¿no? Eso lo he sentido mucho en la práctica. Me tomó años para llegar un poquito ahí en esta cultura. Pero la realidad es esa. O sea que en cierto sentido debemos ser libres en la forma de pensar y no dejar guiar nuestros pensamientos por lo que una persona o una serie de personas del mismo grupo se dejan guiar, porque al final son personas como todos lo somos, que somos falibles. Nos podemos equivocar. Entonces, la cuestión, estoy de acuerdo. ¿Cómo guiamos que la idea del pensamiento es correcta? Primero la cuestionamos y luego cómo afirmamos que es correcta por medio de las escrituras. Y este es el asunto, que a veces hay escrituras o doctrinas que no están en las escrituras, pero se confirman con las mismas, porque empiezas a agarrar de diferentes lugares y empiezas a darle un sustento a esta idea o a esta forma de pensar. Sí, tienes una enseñanza totalmente bíblica y otra Frankenstein. Exacto. Que armaste con lo que se te pegó por ahí, Sí, ¿no? sí, empiezas a decir cualquier cosa, ¿no? Que esto significa tal y por eso vamos a interpretar esto como tal y así, y ahora tú ya eres tal. Y puede ser súper sutil. Sí. Porque pueden ser cosas a lo mejor que hasta suenen, que vienen de la Biblia, ¿no? El típico, es que la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y es la, ¿no? O hay cosas que sí vienen, pero lo están sacando de contexto totalmente, ¿no? Y es que últimamente en esta generación como que como esto que te gusta oír, ¿no? La que te es dulce al oído, o sea, que es una frase pegajosa o toda esta onda del coaching de, sí me empodera o sí me llama la atención. Sí nos empieza a distraer de lo esencial, o de repente dentro de la misma iglesia hay un lenguaje. O sea, más allá de decir, oye, la verdad la estoy pasando difícil, es como, no, el Señor me está llevando a atravesar un desierto, espero ver la tierra prometida al final para que Él sea... No manches, yo no entendería nada de eso si llego por primera vez, ¿no? Claro. Sí, y al final creo que es justamente esa cuestión.
en la cual debemos aterrizarnos y realmente es coherente la forma de pensar con las escrituras, ¿no? Ujú. Y ahí es donde tenemos que, pues, deconstruirnos en cierto sentido, Sí. ¿no? Lo que pensamos y lo que también decimos y compartimos. Ahora, esto de la sutileza de las enseñanzas que buscan también controlar la forma en la que pensamos es detallado. Ahorita me vino a mi mente un ejemplo. En varias cuestiones de coaching, Mm, tú tienes una chispa divina. De hecho, escuché un video en Facebook. Estás hecho de polvo de estrellas. Eso me imagino como los de Kiss ahí pintados, ¿no? Pero, o escuché un video de un cuate en Facebook que decía, todos somos Dios, y tú eres Dios, y Dios está en medio de ti, y Dios está en ti, ¿no? Y a lo mejor alguien dice, pues sí, porque escuché que Manuel significa, y empieza a hacer exacto. un cambalache, sin darse cuenta, por ejemplo, que esta enseñanza de la chispa divina es totalmente antibíblica. Ujú, Es una influencia de movimiento New Age, ujú. de esta cuestión mística, mágica. Aparte, el orador es un buen orador, ¿eh? Claro, Claro, sí te convences. Él suena Sí. convencido. claro. Claro. Yo no me hubiera casado si no hubiera sido un buen orador. Ah. Claro. Ahora, ¿tienes la libertad de pensar en muchos lugares? No, porque se Ujú. dice no. O ni siquiera cuestionar, ¿no? Ujú. Que era lo que platicaba Roy hace rato. Encontrábamos un pasaje que Pablo menciona a los corintios acerca de la habilidad del debate, de la capacidad del debate, de lo útil del debate. ¿Se acuerdan cuando Pablo estaba en Atenas, Ujú, en el Areópago? Ujú. Esta exposición en la meca de los debates, ¿no? ujú. Y Pablo dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Justo hacia allá iba mi pregunta también. Y dice, derribando argumentos. O sea, esta parte conlleva una confrontación, un choque de ideas, ¿no? Se tiene que confrontar una idea con otra que a veces ni siquiera nos dejan pensar, ni siquiera nos permiten pensar. Eso también nos lleva al siguiente punto, al último, controlar las emociones. Ya controlan qué piensan, ahora hay que controlar ¿Qué qué sienten? sientes. ¿Te ha tocado estar en algún lugar así, Pau? Ser parte de, no. Pero ir a un lugar al que se hacen algo así, por lo que creo que dices, sí. ¿Y cómo fue? Extraño, porque yo no estaba acostumbrada a eso, pero pues creo que no fue una buena experiencia porque no, además de que no estaba acostumbrada a eso, sé que la Biblia enseña otra cosa, entonces, bueno, ahí lo dejo nada más en la mesa para que podamos discutir eso, pero no, creo que no me siento parte de cuando he visto estas expresiones que no, siento que son más emocionales que racionales. Ujú. Y es que es que creo que ese es el más sutil. ¿Por qué no te van a decir, y ahora mismo vas a chillar, ¿no? O sea, creo que empieza la musiquita, el pianito, ¿no? Y empiezan a hablar, no, es que el Señor me está mostrando que aquí hay siervos fieles, ¿no? Así ya está la oratoria. Y creo que, o sea, es normal, o sea, cuando tú estás deprimido te pones unas rolas de banda porque te dejó tu novio y empiezas a chillar, pero tú sabes que esa música te va a hacer sentir así. O estás en una cena formal y pues ponen jazz, ¿no? O sea, ya sabes como qué botones, qué cosas funcionan para producir qué otras. Lo malo es cuando se ocupa eso dentro de una iglesia. ¿Qué botones aprieto para que la gente se sienta triste, se sienta culpable, se sienta feliz, diezme más? Y no está mal sentir. Somos seres íntegros que tienen emociones, que tienen un cuerpo, que tienen una mente, y está padre sentirte tú súper feliz. Jesús sintió, Jesús se enojó, Jesús lloró, Jesús era un humano. Entonces... ¿Te imaginas ese tablero, perdón, como así, pero botón de remolineando y todo? Creo que no está mal sentir, creo que el problema es cuando se manipula, ¿no? Creo que yo lo he visto en dos aspectos. Uno es, efectivamente sí hay una, como, no sé cómo se dice, suprimir, o sea, suprimimos las emociones, Reprimir, ¿no? reprimimos. Ujú.
Reprimimos las emociones de una persona cuando, por ejemplo, la actitud a veces no se vuelve favorable a la ideología o al pensamiento o a la creencia, ¿no? Se sintió, se fue porque se sintió. Ese es uno de los comportamientos más comunes. Ahora, ¿qué es la forma en la que nos llama Cristo a actuar, a aceptar que realmente van a haber diferencias entre nosotros, inclusive en nuestra forma de apercibir las cosas almáticamente en un sentido de emociones? Y nuestro deber es apoyarnos, darnos ese refuerzo, ¿no? Amarnos los unos a los otros, ¿no? Guiarnos por el camino de la verdad. Ese es por un lado. Y por otro lado, el control de las emociones se maneja, como bien decía Sare. En esta idea, yo lo he visto mucho en la música, ¿no? Llevo mucho tiempo ahí y de pronto lo que decías, pues ya, aunque no se dice directamente, ya creo que muchos que llevan ya mínimo 3 años saben que cuando hay un congreso anual va a acabar así con La la alabanza, todos en el ese botón suelo. otra vez. con ese botón. Lo sabemos, ¿no? Pero el punto aquí es, como bien se refuerza, la libertad. O sea, la palabra clave es esa, la libertad en la cual tú tienes la libertad de expresar tus emociones. Sean cual sea, ¿no? Las tienes que expresar. Hay algo que tiene que ver totalmente, que estaría padre que lo mencionaras, Pau, de la inteligencia emocional. la inteligencia emocional, pero esta libertad de decir, ok, tengo que es sano expresar mis emociones. La pregunta es cómo. Ahí es donde viene la inteligencia emocional y saber que tiene que ser aceptado. Mi pregunta en esta idea de llegar a la mente de Cristo, que tiene que ver con este punto también, es cómo podemos llegar a ese punto donde todos estemos en común cuando somos un chorro de personas que podemos pensar de manera diferente porque somos criados de formas diferentes. ¿Cómo llegamos a la unidad? Y también cómo no suprimimos estas emociones de, ay, se ofendió, lo rechazo, hoy me ofendí, me voy, o me ofendí, pero permanezco. ¿Cómo interactuamos dentro de esto? Porque eso es lo complejo. Pero creo que antes de eso sería importante meditar un poco en la importancia de las emociones y de reconocer las emociones. Básicamente la inteligencia emocional es reconocer primero que somos seres emocionales, como lo decía Sare hace un momento, y que no está mal sentir, que son parte de nosotros y que decimos, tengo tristeza, tengo alegría, tengo enojo, tengo frustración, tengo miedo, pero también no solamente reconocerlo, sino vincularlas de una forma correcta o filtrarlas de una manera, canalizarlas, esa es la palabra, perdón. Entonces, no solamente es contigo mismo, sino ayudar a otros a también, y entonces eso crea relaciones sanas. Y dentro de la iglesia, ¿cómo aplicaría esto? Bueno, pues primero reconociendo eso, ¿no? Que somos seres emocionales y que no por ver a un hermano o hermana llorar en la alabanza significa que ya se está dejando llevar y va a hacer cosas que no. O que yo también tengo que hacerlo. O que tú también tienes que hacerlo. Sino simplemente que es parte de nosotros. Sin embargo, sí es importante saber y entender que cuando debemos tomar una decisión es ahí donde sí no podemos dejar que nuestras emociones nos controlen. Claro. Ahí, ahora que hablabas de reprimir, ya estamos en la sección de saca los traumas de la infancia del podcast. O sea, no era en la iglesia, ¿no? Pero ahorita que hablabas, dije, no manches, estuvo cañón. Estaba en la primaria, en cuarto de primaria, y la maestra nos hizo escribirle una carta a nuestros papás, ¿no? Pero yo la verdad así como que nunca terminé de hacer clic con esa maestra y no le caía bien ni ella a mí. Entonces los niños pasaban a leer su carta y muchos al final lloraban porque decían, no, pues sí, he sido un muy mal hijo, ¿no? Y yo pasé a leer la mía y terminando me dijo, y tú ni llores, ¿eh? Tú no tienes derecho a llorar. ¿Sí? Y yo, ahorita que dijiste me vino a la mente y dije, no manches. No, o sea, no sé si haya cosas así en la iglesia de reprimir, en la alabanza no puedes sentirte asaltar o así, ¿no? Tal vez no decir, hazlo, porque si no lo haces no se siente estás sintiendo el espíritu. No sientes... O lo finges, ¿no? No sé, alguna vez así como, ay, todos están llorando. Pues bueno, yo también, sí. Pero tal vez en la alabanza no pasa tanto esto de reprimir las emociones, pero sí pasa en el culto. O sea, no tiene que ser únicamente musical, pero la sociedad o alguien sí te fomenta esta idea, ¿no? Y son diferentes. Creo que tiene que ver también con las comunidades cristianas, porque Claro. hay diferentes denominaciones
donde la manifestación de emociones es casi pecado, Ujú. donde tienes que ir vestido de traje y corbata, aunque estés en Tuxpan a 40 grados centígrados, y corbata y Pecado. traje negro bajo el sol, y no puedes ni alzar las manos ni nada, o sea, todo callado. Claro. O tiene que ser todo con órgano o con violín. Y no porque estén mal esos instrumentos, sino porque si se te ocurre empezar a mover el piecito o aplaudir, no, ya ahí en ese momento Ujú. excomulgado. Y del otro lado, si no te empieza a dar el tramafaz y el... Entonces, como decía Pau, no está la presencia de Dios Y te ahí, sientes culpable porque dices, chale, estaré en pecado o no estaré O tan sea, yo cerca no de Dios estoy. como para Ujú. sentir al Claro. espíritu. Claro, Ajá. ahora yo volvería también mucho al punto que decía Pau, esta madurez emocional de entender que no... La música es muy emocional. En este caso de la música, esta inteligencia de que cuando se está tocando y se está dando un mensaje, muchas veces aquí hay, con buena intención o con mala intención, hay una manipulación. ¿no? Ujú. ¿Por qué? Porque al final para las personas que no tienen una madurez emocional, se van a dejar guiar por eso y al final lo confunden con esta idea de fue el Espíritu Santo me está tocando. Y a lo mejor es algo de una combinación de muchos eventos. Entonces, la realidad es que esta madurez, sí se vale llorar, sí se vale expresarse, sí se vale decir, Dios, tú me diste la vida, o Señor, me duele, estoy dolido porque he perdido algo en esta vida. O estoy muy agradecido, muy feliz. Se vale absolutamente, pero la idea es hacerlo con el entendimiento y la madurez, ¿no? Juan nos cita que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. En Juan 4:22. Pero la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca y le adoran. ¿A qué se refiere? A esas personas que adoran en espíritu, a las que adoran con todo su ser. Y ahí involucran las emociones, sus cuerpos, Su mente. sus palmas, su mente, pero en verdad, entendiendo quién es Dios, entendiendo esa grandeza de Él mismo. Eso es a donde yo resuelvo mucho, hacerlo en libertad con este entendimiento. Ok. Nos hemos dado cuenta entonces y hemos recapitulado que tristemente existen algunas comunidades que ya sea por ignorancia o O por malicia. por malicia utilizan ciertos elementos del modelo Byte. Pero el hecho de que esas comunidades lo hagan no Sí. quiere decir que el cristianismo per se es así, Ujú. sino es diferente. Entonces, ¿por qué no empezamos a amarrar esto? ¿Cómo podríamos entonces vivir un cristianismo? ¿Cómo podríamos ser discípulos anti-Byte? ¿Cómo no dejarnos llevar por eso? ¿Cuál podría ser una salida? Por ejemplo, a ver, el punto 1. ¿O por qué no los englobamos? Porque los 4 puntos tienen que ver con manipulación, con mover, Claro. Control. con Ujú. control. Creo que hemos hablado, por ejemplo, de madurez, de estudiar la palabra, de libertad. También Ok. han mencionado, bueno, las palabras que han aparecido más, ahorita que me acuerdo, son esas, pero también han dicho otras cosas. Yo creo que realmente, en mi punto de vista, se resume a amarás al Señor con todo tu ser, prácticamente, y amarás a tu prójimo, ¿no? Si realmente amamos a Dios, buscamos conocerle, y al buscar conocerle de manera genuina, ahí es donde encontramos la resolución de todas estas cosas. Y cuando esto viene en consecuencia que amamos a nuestro prójimo, realmente vemos que no hay un daño o una transgresión de esta mala práctica que puede ser bien intencionada o mal intencionada, con conscientes o inconscientes de hacerlo, ¿no? Entonces también ahí lo englobaría. enfocarías. Pau, Ujú. ¿cómo podríamos ser, o cómo podrías ser una discípulo o discípula? Discípulos. Discípule anti-Byte. Pues yo lo relaciono mucho con el objetivo y el propósito de este podcast, ¿no? Que es caminar con la verdad y buscar la verdad, porque aún lo mencionamos nosotros, no tenemos la verdad nosotros, sin embargo, podemos acercarnos a lo que creemos quién es la verdad y es Jesús. Entonces vamos a sus enseñanzas y vemos todo lo contrario, todo lo que él dijo es todo lo contrario a lo que este modelo presenta. Entonces, ¿cómo ser una discípula que anti-Byte? Pues siguiendo las enseñanzas de Jesús.
lo resumió Roger en 2 mandamientos grandes, pero creo que en cada área de nuestra vida también es siempre tener eso presente. La medida es Jesús, el parámetro es Él, y debemos también alentarnos a salir de nuestra ignorancia de así me enseñaron, aunque duele. así, sí, y aunque cuesta también, tú lo mencionabas, es pagar un costo. Y eso es lo que a veces no nos gusta, el decir, pues mejor prefiero comprarme unos tenis a comprarme un, no sé, un comentario bíblico, ¿no? Por decir algo. Entonces, sí, sopesas como tus prioridades y dices, pues no voy a invertir en eso. Pero yo diría, concluiría con eso, ¿no? Que es seguir a Jesús, seguir lo que Él enseñó y vivir en eso, desgastarnos en eso más que en ver al otro hermano como hace o no hace. Sí, repito y recalco ese punto en especial. Nuestra generación de discípulos tiene un acceso increíble a las Escrituras, pero también nuestra generación de discípulos es una de las más ignorantes, es una de las más neófitas, es una de las más acomodadas, es una de las más vulnerables a caer en manos de falsos profetas mercaderes de la fe, porque están acomodados en la ignorancia de los contenidos de las redes sociales y demás. Así que si esto sirve para despertar la duda en alguno de nuestros escuchas, misión cumplida. Si también sirve para que algunos dejen uno que otro comentario en este debate y comunicación, hagámoslo. Claro. Sigamos caminando, porque la única manera de ser un discípulo anti-Byte, y creo que englobamos todo lo mismo, es en caminar con Jesús. Y también, perdón, si te has dado cuenta, tal vez de que estás como acostumbrado a pensar que estas prácticas son buenas y creerlas y de pronto te das cuenta y dices, ah, caray, esto yo pensé que estaba haciendo la voluntad de Dios y cambias. Ajá. Eso también agradecemos mucho que eso pase, esa metanoia, ese cambio de pensamiento, ¿no? Sí, totalmente. Y por eso queremos poner sobre la mesa nuestra recomendación, nuestro consejo, aunque nadie nos lo está pidiendo en este momento. Lo dejamos en la mesa. Por favor, toda la comunidad que nos escucha, si es la primera vez, la segunda vez, nada más hay esas 2 opciones ahorita, que nos escuchen, cuestionen todo, preguntemos todo. No está mal cuestionar. Puede ser que la fe de algunos se tambalee, pero a veces es necesario agarrar el manojo de trigo y darle unas buenas sacudidas para que la cizaña se caiga. Tenemos que avanzar, tenemos que caminar, porque aún no llegamos a Emaús. Claro. Vamos caminando con la verdad. Gracias por escucharnos, gracias por ser parte de este experimento, gracias por ser parte de esta jornada. Vamos caminando con la verdad. Nos vemos en el camino. Hasta luego. Adiós.